La clase pasada nos quedamos con la gráfica de la función seno de x, ya sabemos cuál es el dominio, la imagen y en dónde hay raíces. Ahora podemos todavía escribir más características de esta función. Por ejemplo, aquí tenemos las intersecciones de la gráfica con el eje X se dan en los múltiplos de pi y a la mitad de pi, vamos a suponer que por aquí está pi medios, se alcanza un valor máximo, es decir, aquí en pi medios seno de x vale 1, en 3 pi medios vale menos 1, en 5 pi medios vale 1, y luego a la izquierda es una situación similar, menos pi medios, menos 3 pi medios, menos 5 pi medios. Vamos a tratar de escribir una característica que tengan todos los puntos en donde se alcanzan los máximos y eh, qué condiciones satisfacen todos en donde se alcancen los mínimos. Entonces, en estos que acabo de sombrear en anaranjado, se alcanzan los puntos máximos. Fíjense, eh, primero, quizás es bueno que para obtener estos puntos lo piensen así. Pi medios, 2 pi medios, 3 pi medios, 4 pi medios, 5 pi medios, etcétera. Es decir, que vayan entre los puntos en donde la gráfica cruza el eje de las X y en donde se toman los máximos o los mínimos, van de pi medios en pi medios, ¿verdad? 0 pi medios, 2 pi medios, que es lo mismo que pi, 3 pi medios, 4 pi medios, que es lo mismo que 2 pi, 5 pi medios, 6 pi medios, etcétera. Entonces ahora, en estos que acabo de sombrear, que es en donde se alcanzan los máximos, notemos cuál sería la diferencia entre estos dos. Son múltiplos de pi medios, todos tienen como factor común pi medios, ¿verdad? Pero si los vemos así, entonces podríamos escribirlos de esta manera. Se alcanzan los máximos en X en los números reales, tal que X está definido y aquí vamos a escribir algo que está multiplicado por pi medios, ¿verdad? Y por acá vamos a cerrar ese conjunto. Entonces, este factor pi medios aquí está. Vamos, menos 3, 1, 5. ¿Cuál es la diferencia entre cada uno de esos números por los que estamos multiplicando? Bien, entonces, primero hacemos una tabla en donde tenemos los valores impares que son múltiplos de pi medios en donde se alcanzan los máximos. Se propone esta fórmula y verificamos que efectivamente se caracterizan estos valores en donde se alcanzan los máximos. Ahora vamos a hacer el mismo ejercicio, pero para encontrar los puntos, los valores de x en donde la función alcance el mínimo, es decir, cuando sustituimos x igual a esos valores, seno de x valdría menos 1. Bien, entonces, para caracterizar los mínimos, hacemos el mismo ejercicio de encontrar una fórmula que caracterice estos números. En este caso, ustedes proponen los múltiplos de 4 menos 1 y verificamos que efectivamente es esa la forma que deben de tener estos números. Y entonces aquí tenemos 4n menos 1 por pi medios. Bien,
Entonces, ya tenemos esta información acerca de la función seno de x, pero ahora vamos a dar una definición. Notemos que en 0 a 2pi, digamos que tenemos un primer comportamiento de la gráfica de la función y luego ese comportamiento se repite y se repite y se repite tanto a la derecha como a la izquierda, de tal forma que podemos decir que, eh, lo voy a escribir acá abajo, que seno de x es lo mismo que seno de x más 2pi. Noten ustedes, tomamos esta longitud, la longitud 2pi. Lo voy a poner un poco así. Tomamos esta longitud que es 2pi. Si esta longitud la muevo a cualquier parte del eje X, noten ustedes que seno en este valor va a ser igual a seno en X, bueno, en este caso en X menos 2pi. Más bien para pensar en esta propiedad, este sería el valor de X y luego le sumo 2pi y en ese valor las imágenes son exactamente las mismas. Y no importa en dónde considere esta longitud, la propiedad es la misma. Aquí se tiene X, entonces se llega para este valor X, seno de X tiene esta imagen y X más 2pi vuelve a tener la misma imagen. Es decir, el comportamiento eh, se preserva, pero más aún, como esta función se repite cada 2pi, de manera indefinida, podríamos decir entonces que seno de x es lo mismo que seno de x más 2npi para toda n en z. ¿Sí? No importa si ese múltiplo de pi lo consideramos a la derecha o a la izquierda, se satisface esta propiedad. Entonces, vamos a definir el periodo de una función como un número real t en R, tal que f de x es igual a f de x más t, pero además debe de ser el valor de t mínimo con t, el valor mínimo para el que esta igualdad se cumple. Entonces, si eso ocurre, t es el periodo de la función. En este caso, para seno, notamos, si aquí tomamos esto como t, como un número real para el que se cumple esta igualdad, efectivamente, si tenemos 2pi, 4pi, 100pi, y tomamos cualquier valor de x, por ejemplo, x igual a 0, seno en 0 es lo mismo que seno en 0 más 100pi, pero 100pi no es el número mínimo para el que se cumple esta propiedad. El número mínimo es 2pi. Entonces, la función seno tiene periodo 2pi.
para f de x igual a seno de x, el periodo es t igual a 2pi. Es el número real mínimo para el que se cumple esta propiedad. Vamos a hacer lo mismo ahora para la función coseno. Lo que queremos obtener es primero un bosquejo de la función y una vez que tengamos la función, determinar el dominio, el rango, los valores en X en donde se alcanzan los máximos, los mínimos y el periodo. Entonces, la clase pasada ya teníamos esta tablita, estaba en forma horizontal, ahora está escrita en forma vertical. X está en radianes, la medida angular es la longitud de arco en este caso, y la longitud de arco en una circunferencia de radio 1. Entonces tenemos los valores para X son 0, pi sextos, pi cuartos, pi tercios y pi medios, que en grados equivalían a 0, 30, 45, 60 y 90 grados. Y los valores que obteníamos para el coseno eran estos. Entonces, primero vamos a empezar graficando estos puntos de manera aproximada. Puede haber ligeros errores en la, en la graficación, pero nada más es un bosquejo. Después de que tengamos el bosquejo, ya vamos a hacer una gráfica con la graficadora, pero primero hay que justificarlo. Entonces, si tenemos como unidad cada 3 cuadritos, entonces por aquí vamos a tener 1 menos 1. Y en este caso vamos de 0 a pi medios. Entonces, pi más o menos estará por acá. Entonces, pi medios sería un poquito después de la mitad. Vamos a suponer por aquí, pi medios. Vamos a graficar nada más en esta parte. Tenemos que, para 0, en 0, en x igual a 0, coseno vale 1. Luego en x igual a pi sextos, es decir, esta longitud la tendríamos que dividir en 6. Si aquí aproximadamente está dividido en 6, entonces un poco después del punto 5 estará pi sextos y ahí es raíz de 3 entre 2. ¿Alguien me da una aproximación para raíz de 3 entre 2? 4.5. ¿Cuánto? 0.86. 0.86. Ajá. Estará más o menos ahí. Y luego en pi cuartos, que sería más o menos la mitad de esta longitud, vamos a suponer que está por aquí, es raíz de 2 entre 2, que es 0.7. Si por aquí es 0.5, vamos a suponer que 0.7 sea. Aquí. Y después en pi tercios, estaría más o menos por acá, es 0.5. Pi tercios, 0.5. Y después en pi medios, 0. Aquí probablemente. Entonces, si como el ángulo
cambia de manera continua, entonces vamos a tratar de bosquejar cuál sería el comportamiento de la función en este intervalo. Más o menos así. Luego, para graficar en los valores que faltan hasta pi, lo que notamos, si nos fijamos en lo que hacíamos la clase pasada, que aquí de 0 a pi medios, recuerden que estamos fijándonos en el cateto adyacente. Entonces, ese cateto adyacente, cuando nos vamos ahora en valores del ángulo entre 90 y 180 grados, el comportamiento para el cateto adyacente llega a 0 y luego empieza a crecer negativamente, siguiendo más o menos el mismo comportamiento que había tenido en el primer cuadrante. Entonces, lo que esperamos en la gráfica es que el comportamiento hacia abajo sea muy parecido a este que tenemos aquí, ¿verdad? Pero ahora para números negativos. Entonces sería más o menos así. Ujú. Y en el tercer cuadrante, llegamos a el cateto adyacente llega a longitud 1 y luego empieza a decrecer, pero de manera negativa hasta que llega a los 270 grados o a 3 pi medios. Entonces, el comportamiento que seguiría es más o menos así. Y luego, para llegar a 2 pi, otra vez. Ujú. Este es el bosquejo de la gráfica. Ahora voy a usar un graficador para tener una gráfica que se vea bonita. Bien, entonces ahora tenemos ya la función en la graficadora. Y agregué estos puntos. Vamos a determinar entonces el dominio, el rango o conjunto de imagen, los valores en donde se alcanzan los máximos, los valores en donde se alcanzan los mínimos y el periodo. Entonces, ¿alguien quiere decirme cuál sería el dominio de esta función, a la que también llamé f? Pues todos los reales, ¿no? Todos los reales. Está bien definida para cualquier número real. Ujú. El conjunto imagen o rango de la función, en este caso, ¿cuáles son los valores en el eje Y que sí provienen de evaluar algún valor en X? Que sí se Cualquier ocupan. valor. Eh, por ejemplo, si trazo una recta horizontal en 1.5, ¿hay algún número que provenga de algún valor de X que al evaluar coseno vaya a 1.5? No. No. ¿Cuáles son los que sí se ocupan? De 1 a -1. De -1 a 1. Ah, sí. Ajá. Sí, justo de lo que hablábamos, ¿verdad? De cómo se nos facilita más ocupar los números. Entonces, siempre que definan intervalos, piénsenlo en el orden en el que están en la recta real. Ujú. En este caso es el intervalo cerrado que va de -1 a 1. Ujú. Estos son los que sí se ocupan. Y luego tenemos las raíces, en donde se cruza el eje de las X. Entonces, las raíces son todos los números reales, tales que, y aquí vamos a escribir la forma que tienen esos números reales. Notemos que en este caso es menos pi medios, 3 pi medios, 5 pi medios, 7 pi medios. ¿Qué hay en común en todos esos valores en donde coseno cruza el eje de las X? Es aquí algo por pi medios con
Ese algo va a depender de n en z. Aquí me faltó x. ¿Cómo son esos múltiplos de pi medios? A los números impares. 2n-1. 2n-1 o 2n más 1. Entonces, ahí es en donde van a estar las raíces. Luego, los puntos en donde se alcanza el máximo de la función. Va a ser el conjunto de los números reales, tales que x es igual, y aquí vamos a escribir cómo se caracterizan. En este caso, por ejemplo, en 0 se alcanza un máximo. Luego se alcanza otro en 2pi. Después aquí estaría 3pi y luego el siguiente vendría en 4pi, en 6pi y a la izquierda es lo mismo, ¿verdad? El máximo en menos 2pi, el siguiente sería en menos 4pi. ¿Cómo se caracterizan esos máximos? Son 0 por pi, 2 por pi, 4 por pi, menos 2 por pi. Son múltiplos de pi. 2, 2n. 2n-pi, Ujú. ¿no? Sí, con n en z. Muy bien. Ahora vamos a caracterizar los mínimos. Son todos los números reales, tales que x se define como, y aquí vamos a escribir cómo se caracterizan. Los mínimos es menos pi, por acá estaría menos 3 por pi, menos 1 por pi, 1 por pi, 3 por pi. ¿Cómo los caracterizan ahora? Son múltiplos de pi, que ¿qué forma tienen? 4n más 3. 4n más 3. A ver, el mínimo es menos 1 por pi. El siguiente, ¿No sería un número impar por pi? número impar por pi. ¿Cómo caracterizamos a los números? 2n más 1. Ajá, 2n más 1 o 2n menos 1, ¿verdad? De cualquiera de las dos formas. Y entonces, así, en este caso, estos son dominio, rango o conjunto imagen, raíces, máximos, mínimos. ¿Y cuál sería el periodo? ¿Cuál es un número real mínimo a partir del cual tenemos una copia de la misma función? Por ejemplo, aquí empezamos en 0 estamos en 1, decrece la función, luego vuelve a subir y aquí otra vez se repite el comportamiento. ¿Cuál sería el periodo? 2pi. 2pi. Muy bien. Bien. Para estudiar ahora la gráfica de la tangente, bueno, tenemos, le voy a llamar G, nada más para no estar repitiendo con la F. G de X es igual a tangente de X. Y también sabemos que la tangente la podemos definir como seno de X entre coseno de X. ¿Cómo obtenemos la gráfica de la tangente? A partir de lo que ya sabemos para seno y coseno. Bueno, lo que vamos a hacer es directamente de comparar las gráficas. ¿Habría sido conveniente que las tenga alineadas? Bueno, vamos a ir comparando y obtener un bosquejo para la tangente. Entonces, ¿en dónde va a haber problemas para esta función? ¿En dónde va a haber asíntotas? Sabemos que hay asíntotas cuando para los valores de x, en donde el denominador vale 0 y el numerador es distinto de 0. Entonces, coseno de x es 0
en los múltiplos impares de pi medios, ¿verdad? Aquí decíamos, las raíces están en los múltiplos impares de pi medios. Entonces, en esos valores es en donde la tangente va a tener asíntotas. Empezamos un bosquejo y ya después del bosquejo hacemos una gráfica bonita en el graficador. Tendríamos, por ejemplo, aquí, vamos a suponer en gris, voy a poner, vamos a suponer que aquí está menos pi medios, 3 pi medios, estará, si cada 3 cuadritos fueran pi medios, entonces 3 pi medios estaría por acá. Pi medios y 3 pi medios. Ahí debe de haber asíntotas. Asíntotas verticales. ¿En dónde va a cruzar la tangente? El eje de las X. Va a cruzar el eje de las X cuando el numerador sea 0 y el denominador sea distinto de 0. Entonces, seno de X es 0 en los múltiplos de pi. Significa que la tangente va a cruzar el eje de las X en los múltiplos de pi. 0 pi, pi, menos pi, etc. Y después, ¿cómo esperamos que sea el comportamiento? Por ejemplo, de 0 a pi medios, ¿verdad? De 0 a pi medios. Pensemos, 0 a pi medios aquí, 0 a pi medios acá. Tanto seno como coseno son positivos en esos valores. Significa que el cociente también debe de ser positivo. Como seno empieza en 0 y coseno en 1, 0 entre 1 es 0, y luego el denominador empieza a decrecer y el numerador empieza a crecer hasta hacerse 1. Pero aquí va a haber una asíntota. Entonces, a la función debe de tener este comportamiento, ¿verdad? ¿Sí? Ya veíamos la clase pasada que si tenemos una constante que la dividimos entre un número que cada vez se hace más pequeño, el cociente crece muy rápido y en este caso crece y es positivo. Hacia la izquierda, por ejemplo, de 0 a menos pi medios, ahora, ¿cuál es el comportamiento? El comportamiento va a ser muy parecido, salvo que coseno va a ser positivo, va a tomar valores positivos y seno tiene valores negativos. Entonces, negativo entre positivo va a dar números negativos y en menos pi medios hay una asíntota. Entonces, el comportamiento que esperamos es algo así. Y a partir de ese comportamiento, vemos otra vez, por ejemplo, aquí, de pi medios a pi, de pi medios a pi. Seno es positivo, coseno es negativo. Positivo entre negativo es negativo. Entonces, la gráfica tiene que venir de la parte negativa, pasa por el 0 aquí en pi, y luego vamos a verificar en este momento que de pi a 3 pi medios el cociente sería positivo. Entonces tendríamos un comportamiento así. Aquí un poco más curvo. Y ya nada más déjenme justificar esta parte. De pi a 3 pi medios. De pi a 3 pi medios, coseno es negativo
y de pi a 3 pi medio, seno también es negativo. Negativo entre negativo da un cociente positivo. Por eso es que la gráfica de la función está sobre el eje de las X. Tendríamos que la gráfica de la tangente tiene este comportamiento y aquí, como seno y coseno tienen periodo 2pi, lo que esperamos es que en esta longitud que ya tiene, que ya es una longitud 2pi, la gráfica se va a repetir hacia izquierda y derecha. Esos comportamientos se van a repetir hacia la izquierda y hacia la derecha. En fin. Bueno. En donde la gráfica es igual a 1. Recuerden ustedes que los valores en donde seno y coseno tienen el mismo valor, que es raíz de 2 entre 2, es en 45 grados o pi cuartos. Entonces, aquí en pi cuartos es en donde la función pasa por el 1. Y en menos pi cuartos pasaría por el menos 1. Entonces, ahora voy a insertar la gráfica ya hecha en el graficador y a partir de ahí vamos a obtener todos los elementos de esta función.